¿cómo es el día a día de un activista LGTBI? ¿A qué situaciones se enfrenta? ¿Están aumentando los discursos de odio? ¿Cuál es la situación de las personas LGTBI en el mundo? Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Julián Ramírez, soy activista de Amnistía Internacional, que es un movimiento que lleva 60 años luchando por los derechos humanos en todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros a Tigrillo y a Gominuque, que son activistas LGTBI. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hola, Julián. Muy buena, pues encantado de estar aquí. Bueno, pues nosotros también. Gominuque lleva 10 años dedicándose en YouTube, bueno, pues contando historias de su vida cotidiana, es muy divertida. Ella es especialista en creación de contenidos, en estrategia de contenidos digitales. Además crea contenido en TikTok, en Instagram, en YouTube. Y también es defensora de los derechos LGTBI. Y Tigrillo pues es guionista, también creador de contenido en TikTok, en YouTube y en Instagram. Y has escrito 2 libros, uno LGBT para principiantes y El niño que no fui. Sí, ya a la venta en librerías. Muy bien. Bueno, pues fenomenal. Pues empezamos con una pregunta muy directa, que es ¿cómo salisteis del armario? A nivel interno, a mí también me costó, en plan, hubo un tiempo que yo era como, bueno, pues no me gusta nadie, como no me gustan los chicos, pues ya aquí no se siente nada. Y poco a poco me empecé a dar cuenta de que efectivamente sentía atracción por las chicas y a la hora de contárselo a mis padres, por un lado fue súper bien, mi padre fue en plan, ah, sí, ya, pues muy bien, en plan, noticias, pásame la sal, o sea, fue como súper sencillito. Y con mi madre la verdad que la pobre le costó un poco, pero sobre todo hizo bastante drama del momento en el que ya se le confirmó, porque estoy convencida de que mi madre ya lo sabía, de ay, Dios mío, que he hecho mal, que no me lo puedo creer, tal. Y yo le dije, en plan, mamá, ¿qué me estás contando? Si además mi madre siempre ha sido como, pues tiene amigos LGTB, o sea, fue una cosa como súper rara, ¿no? Y el día siguiente vino y me pidió perdón y me dijo, es que ahora no puedo parar de pensar en todas las como cosas homófobas que yo he vivido o que yo he presenciado, no ella a nivel ella misma, y sé que van hacia ti ahora. Y me dolió mucho y fue como, no me puedo creer que mi hija, a la que he cuidado para que nunca le pase nada, ahora decida que le hagan daño, ¿no? Un poco. Entonces, con el tiempo mi madre pues sí que ha empezado a entender, o sea, no es que lo entienda, lo entendía desde el primer momento, pero ya he hecho paces con eso, de que puedo tener una vida perfectamente perfecta, sin ningún problema, con sus más y sus menos, pero no por ser lesbiana. Es lo mismo que hace pues, 30 años cuando ella veía gente de mi edad serlo, ¿sabes? Entonces, por ese lado, pues bien. Y ella ahora más contenta que nada con mi novia, o sea, quiero decir, la quiere más a ella que a mí. Bueno, y Tigrillo. Me imagino a tu madre, tipo, no debía haberla dejado ver la película de Buzz Lightyear. No, a ver, en mi caso tuvo también sus complicaciones. Yo siempre digo que yo llegué tarde a mi propia homosexualidad, porque salí del armario relativamente, no tarde para nada, pero relativamente tarde para lo obvio que era. Sí que es verdad que al final a ti te educan, por así decirlo, a hostias en contra de toda la diversidad afectivo-sexual que se sale de lo puramente normativo, con lo cual cuando yo empecé a sospechar que yo tenía esa orientación sexual, yo me lo negaba a mí mismo, me torturaba a mí mismo, porque para mí era darle la razón a las personas que me habían torturado por tener ciertos rasgos asociados a esa orientación sexual. Entonces, después de toda la época de autotortura, cuando ya me decidí a salir del armario propiamente dicho, que es una cosa que ojalá destruyamos, porque la gente se piensa que es que nosotros hacemos un gran evento porque nos apetece y realmente el armario no lo hemos construido. Yo nunca he construido un armario, jamás, no me cogerían jamás para trabajar en IKEA. El armario me lo construyeron y nací ya con él. Bueno, según me fui desarrollando me lo fueron imponiendo. Entonces, bueno, cuando ya hablé con mis padres y les dije, bueno, tal cual, fue una época dura por algo parecido. Mis padres tenían muchísimo miedo porque hay una generación entera, bueno, varias generaciones a las que no se las ha educado para entender que puedes tener una vida completamente plena teniendo una orientación sexual que se sale de lo puramente normativo y tradicional. Entonces ellos evidentemente tenían mucho miedo. Es lo típico de todo el mundo dice, no hay tanta homofobia, no hay tanta homofobia, hasta que te toca una persona LGTB dentro de casa y de repente, uff, qué miedo. Es pasar de la teoría a la práctica. Claro, es ese doble estándar, es como esos hombres machistas que dicen no hay machismo, se lo inventan todos los feminazis, pero de repente a su hija le dicen no salgas a partir de las 12 en casa, que no te vea no sé cuánto. Claro, ¿por qué será?
Es como esa dualidad. Entonces, durante un tiempo sí que fue bastante problemático en mi casa, porque también tienen una educación en la cual estas cosas hay que llevarlas muy para adentro. Esta cosa tan antigua que se entiende de todo lo que hagas que implique que la gente sepa tu orientación sexual es exhibirlo, es exhibicionismo puro, claro. Entonces, claro. Entonces, durante una época fue bastante complicado, y ya además por el mero hecho de que tú no sales una sola vez del armario. Tú sales durante toda tu vida. En mi caso un poquito menos porque soy tremendamente maricón y la gente lo pilla al vuelo. Pero, claro, es salir del armario con tus padres, es salir del armario con tu abuela, es salir del armario con la familia, es salir del armario en el trabajo. Trabajo en televisión, así que no, tampoco me hace falta. Un nido de maricones también. Pero, Sí, en cualquier situación cotidiana. claro, claro. Entonces, ¿cómo salir del armario? Pues es que yo creo que seguimos saliendo todo el rato, por desgracia. Bueno, nosotros en Amnistía Internacional hemos podido constatar que en todas las partes del mundo hay LGTBI-fobia. ¿Vosotras desde que salisteis habéis sufrido discriminación, bien en España o en alguna parte del mundo? ¿Tenéis alguna anécdota, algún ejemplo? Hombre, yo, ejemplo el vivo el que tengo es que yo durante toda mi adolescencia fui víctima de bullying homófobo. O sea, yo es una cosa por la que vivo marcado, lo repito y recalco mucho, y es por el hecho por lo que yo decidí dedicarme a esto, que ya luego lo hablaré más en profundidad. Pero es algo que me marcó totalmente y que por desgracia sigo sufriendo todo el tiempo, al ser una persona abierta y visiblemente LGTB en redes sociales, en una época además tan polarizada, en la cual se les está enseñando a la gente que somos un enemigo para utilizarnos de chivo expiatorio. Así que en mi caso la respuesta siempre es sí. Sí. Yo he recibido discriminación, por una parte, siempre hablamos un poco de esa infancia robada, ¿no? En plan, ojalá haber podido ser abiertamente lesbiana, haberme besado con chiquitas y haber vivido esa vida, ¿no? Que no la hemos tenido, ¿no? Luego, por otra parte, obviamente el activismo en redes pues conlleva pues, cierta... Cada vez que sale de esa burbuja algorítmica y algo se te viraliza un poco más allá de tu audiencia, pues vienen unos comentarios que es que no, para mí no tienen ni pies ni cabeza. A mí lo más constante es que a ti es que no has catado un buen hombre, es que no, estás mal de la cabeza. Pues sí, eso es lo más común. Pero es que sobre todo con las chicas ocurren dos cosas a la vez, ¿no? En plan, por un lado, somos más invisibles, en plan, no, a lo mejor nuestra expresión de nuestra sexualidad no es tan aparente como puede ser en el lado de los chicos, y que una chica sea más masculina no se ve tan mal como que un chico sea más femenino. Lo femenino siempre es como lo más débil, lo que no se debe hacer, ¿no? Nosotros estamos traicionando lo hegemónico, mientras que vosotras os acercáis un poco a lo hegemónico en teoría, que luego también eso se castiga. Justo. Entonces, por un lado, que dos chicas se cojan de la mano es como que no ofende, que es, bueno, pues ahí están. Y por otro lado, que se nos sexualiza. Entonces tampoco molestamos tanto a lo hegemónico, a lo patriarcal, en el sentido de que, bueno, pero ellas me gustan, ellos no me gustan. Entonces casi todos los problemas que hemos tenido nosotras ha sido siempre chicos siendo violentamente sexualizándonos, ¿no? En plan, molestándonos a ese nivel, ¿no? Me acuerdo una vez que estábamos en un autobús y había un hombre detrás nuestra que no nos dejaba en paz, en plan, daros otro besito para mí, no sé qué, en plan, tuvimos que ir al conductor y decirle, mira, está pasando esto. Y eso fue, vale, no me dieron un puñetazo, pero fue muy violento. O sea, has tenido has sentido ese doble peso del machismo, ¿no? Homofobia y machismo al mismo tiempo. Y con esto que contáis, ¿os ha merecido la pena utilizar todos esos seguidores que tenéis en vuestras redes sociales para hacer este activismo LGTBI visibilizado? Es decir, ¿por qué habéis decidido haceros activistas haciendo uso cuando podríais haber tenido quizá pues una profesión más fácil, una vida más tranquila, una vida feliz? Yo cuando salí en redes, no salí porque desde el primer momento que empecé a utilizar las redes sociales, yo dije que yo me hice la promesa que no me iba a esconder. Y en ese momento sí que es verdad que eso fue hace 11 años o así, había muy poca gente LGTB visible, había muchas personas que estaban en redes que conocía que
que sabía que eran parte de la comunidad, pero no habían salido públicamente. Y yo dije, es que yo no quiero. Yo desde el primer momento, si comparto quién soy, pues lo voy a contar. Yo me acuerdo de mi madre, que siempre ha tenido estos miedos, de decir, pues que, ¿y si alguien no quiere contratarte o no encuentras un trabajo? Dije, es que yo no quiero trabajar en un sitio donde me tenga que esconder tampoco. Entonces, yo me voy a hacer visible. No, tampoco era muy activista ni nada, simplemente pues de vez en cuando mencionaba que tenía novia, que tal cual, y poco a poco fue evolucionando cuando empecé a ver a gente que decía, jolín, es que yo pensaba que ser lesbiana era otra cosa, no conozco a ninguna lesbiana, eres la primera lesbiana que veo, que ya es muy fuerte, que no sea en plan un personaje de ficción. Habéis acercado a la normalidad. Claro, y yo creo que depende en qué estado estés, ver a dos personas besarse en la calle ya es activismo, no tiene por qué ser... el no esconderse ya me parece un activismo en muchísimas situaciones, ¿no? Entonces, para mí, ese fue mi primer paso en el activismo, y ver el efecto que podía tener en otras personas y ver que yo estaba en una situación cómoda para poder decir ciertas cosas, cogí eso y tiré para adelante, ¿no? Y me mojé en las situaciones que sentía que era injusto o que tenía que decir algo. O sea, en mi caso, o sea, claro, nosotros pertenecemos a una generación que empezó en YouTube haciendo contenido muy, muy aleatorio, de una forma muy casual. En mi caso fue, que también coincidió el hecho en el momento en el que yo empecé a hacer contenido para YouTube con ese momento en el que acababa de salir del armario, que es ese momento en el que por fin ya no tienes vergüenza de ti mismo y quieres estar hablando de tu orientación sexual las 24 horas del día, como si ahora hablase yo de bricolaje o algo. Entonces, yo también hablaba muchísimo del tema y empezaron a llegar los comentarios de gente que, bueno, que decía, pues es que yo no tengo esa capacidad de hablar del tema tan fácilmente, yo en mi casa no puedo decirlo, yo no había visto nunca a nadie con quien reflejarme en las redes sociales, porque nosotros empezamos en 2011 o así a hacer vídeos en YouTube. Es que hace más de una década la visibilidad era otro tema completamente distinto e Internet cambió eso completamente. Entonces, que yo me convirtiese en activista fue algo que fue pasando muy poco a poco, porque empecé a escuchar las historias de la gente y a descubrir que había gente que no solo había pasado por lo mismo que yo, sino que mucho peor, y que todavía había gente que tenía que pasarlo. Entonces, de repente dije, no puedo dormir un día más tranquilo de mi vida sabiendo que esto va a seguirle pasando a tantísima gente y necesito poner mi granito de arena para que esto acabe, porque el dolor que sufrí yo es algo que no puedo permitir que siga pasando. Entonces, es algo como que, o sea, muchas veces me he planteado dejar de hacer este tipo de contenidos e incluso borrar mis redes sociales públicas a un nivel más público. Ya lo sabes, tengo 7 breakdowns al año con el tema, porque he vivido situaciones bastante heavy que han afectado a mi vida personal, a mi vida familiar, a mi vida en todos los sentidos. Y llega un punto en el que dices... Esta exposición merece la pena. Claro, o sea, siempre va a merecer la pena desde el momento en el cual haya una persona que se siente un poquito más a gusto consigo misma, porque ha visto gente como tú en redes. Pero hay momentos en los que de verdad dices, ya está, ¿no? Ya tocamos un poco de poder salir tranquilo a la calle, de disfrutar la vida un poquito más. Al final, bueno, aprendes a gestionarlo de otra manera y consigues un poco de balanza en ese sentido, pero, joder, es difícil. Hombre, yo creo que desde luego merecer la pena, merece la pena. Yo, por lo menos, yo personalmente, como dice Gominuque, el hecho de darte un beso en la calle ya es un activismo brutal. Yo no he tenido ningún referente, yo no he tenido educación LGTB. Hace poco lo hemos estado debatiendo en el equipo por un trabajo que estábamos haciendo y yo mis referentes, muchos los he encontrado en YouTube. Y un montón de dudas a nivel de sexo, de todo, es que me he tenido que ir a YouTube. Sí. O sea, me he ido vagando por el desierto hasta que he encontrado a alguien, claro, encontrar a alguien como vosotras, que pueda contar una historia de cualquier cosa que le haya pasado, da una tranquilidad, pero brutal, o sea, tremenda. O sea, a mí me parece, desde luego, fundamental. No sé si decías todos los mensajes esos tan feos que te habían dicho, como que lo que necesitabas es, en fin, que prefiero ni repetirlo. En estos 10 años que decíais que llevabais, ¿habéis notado un aumento de estos mensajes de odio, estos discursos de odio? Creo que antes eran distintos, en plan, ¡buah, qué asco! Y ahora son más, muérete. En plan, estás destrozando la sociedad, ojalá desaparezcas. Sí, es más, o sea, es distinto. O sea, siempre han estado ahí, sobre todo eso, lo que decía, cuando tú lanzas un mensaje y al fin y al cabo la gente que la recibe es la que te sigue y la que está interesada en el mensaje,
y a lo mejor simplemente les estás dando un recurso para que luego lo difundan más allá, no, a lo mejor llega alguien tal, no pasa nada, pero cuando hay algo que se viraliza es que es mejor decir cierro el móvil y lo que no veo no existe, porque hay cosas bastante heavy, sí, o sea, yo creo que no lo he vivido tanto como Dani, que es una persona que da mucha más caña, que yo al fin y al cabo pues soy más tranquilita en ese aspecto. Pero es la radicalización de esos mensajes. Antes era sobre todo, en plan, ¿qué asco me das? O necesitas Dios en tu vida o cosas así. Y ahora es que parece bueno, que hay algunas personas de la sociedad que creen que ser una persona LGTB es alguien que pretende desmantelar la existencia de la humanidad. O sea, es como... Totalmente. ¿Sabes lo que pasa? Que yo me acuerdo mucho de un profesor mío de la universidad que siempre decía el machismo, la homofobia y esos males arraigados en la tierra no se crean ni se destruyan, se transforman. ¿Qué pasa? Que hace 10 años los comentarios que recibíamos eran muy diferentes porque venían mucho más del desconocimiento, de un tipo distinto de desconocimiento. Sí. Sin embargo, yo creo que en los 10 años que llevo haciendo este tipo de activismo ha habido una época valle en la que de repente disminuyeron este tipo de comentarios, este tipo de persecuciones y de repente volvieron a subir. ¿Por qué? Porque ese desconocimiento que existe con respecto a las formas de vida LGTB y a nuestras realidades está siendo utilizado desde hace varios años por una estrategia política y comunicativa de ultraderecha que intenta unir dos cosas, que es lo mal que está funcionando el sistema capitalista y el sistema económico con su ascensión a base de buscar unos enemigos muy concretos. ¿Qué pasa? En un momento político y social en el cual ciertos grupos no le ofrecen nada bueno a la población, lo único que pueden ofrecerle es una protección contra unos enemigos que no existen. Crearle un miedo a la población diciendo estos van a venir a por lo tuyo, estos van a venir a por lo tuyo e intentar venderles que les van a proteger aunque en realidad no necesitan protección. Claro, exactamente. ¿Qué pasa? Que como existe un desconocimiento con respecto a la comunidad LGTB y a nuestras realidades, hay muchísima gente que ha decidido utilizar ese desconocimiento para decir esos son los enemigos, son los que se quieren quedar con la pensión de tu abuela, que le pasa también a las personas racializadas, ese cartel horrible que puso Vox en el metro, son la gente que quiere quedarse con la pensión de tu abuela, van a por los niños, porque en los últimos años ha reflotado esta tendencia horrible del franquismo de asociarnos constantemente con pederastas y pedófilos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a sentir simpatía por una persona de la que te han vendido que va a atacar a los niños? Que es lo más sagrado que hay. ¿Qué pasa? Que de repente... Claro. Y es lo más horroroso que hay, ¿no? Ir a un niño exactamente a pervertirle. Claro, de repente toda la narrativa está en que somos pederastas, delincuentes, ladrones, gente que tiene muchísimos privilegios y quiere quedarse con el dinero de los demás, que en época de crisis económica es lo que duele a toda la población, y todo ese desconocimiento ahora se nos vuelve en contra porque lo intentan utilizar para eso, para que estemos amenazadas. Entonces, ¿qué pasa? Que recibimos unos mensajes que son muy distintos de la homofobia anterior, bueno, no tan distintos al final, pero que están centradas en sois el mal de esta sociedad, ladrones, privilegiados. Entonces no se sienten culpables por llamarte sidoso, como me pasa a mí cada 4 días en redes o menos, ni se sienten culpables por darle una paliza a un chico gay en la calle al grito de maricón, porque en sus ojos están haciendo justicia, porque les han vendido que somos el mal de la sociedad. Entonces de repente hay una renovación de ese sentimiento de justicia y de impunidad a la hora de poder agredirnos. ¿Y hasta qué punto creéis que tiene que ver los políticos? Tú has ido en esa línea, porque sí que es verdad que nosotros en Amnistía entendemos que los mensajes de ciertos políticos, religiosos, gobernantes, al final ayudan a crear ese ambiente que puede dar lugar luego a la discriminación, a las agresiones. ¿Vosotras qué relación realmente llegáis a ver ahí? ¿Veis una relación directa? Directísima. O sea, evidentemente la homofobia es un problema que va a tardar décadas, siglos en acabarse, pero pon que de repente esté completamente penado cualquier tipo de discurso de odio, que sea imposible escapar de la justicia cuando realizas uno. Pon una educación inclusiva a los niños, niñas y niñas desde que nacen y a ver cómo estamos en 10 años. Es otro mundo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que tenemos generaciones enteras que se están desarrollando en la validación de llamarnos pederastas y de llamarnos ladrones y de llamarnos de todo, que están haciendo desde las instituciones, representantes políticos, personas que tomamos como referencia y a las cuales damos nuestro voto y damos nuestra palabra y damos nuestra oportunidad de hacer lo que sea. Para mucha gente, además. Exactamente. Entonces, evidentemente que está relacionado. Yo cuando digo que en los últimos años ha habido un aumento exponencial completamente en los discursos de odio, en los comentarios de odio y en cómo se han transformado, eso tiene un nombre. O sea, coincide con el ascenso de Vox. Es así de claro. De repente ese discurso en televisión, los pederastas que atacan niños tal, hay una generación de chavales de 18 que se lo está creyendo. O
sea, muchísimos docentes me avisan por redes o cuando voy a dar una charla a un instituto escandalizados completamente de la cantidad de chavales súper jóvenes que han adoptado un discurso por el que hace 15 años estaríamos condenándole al ostracismo. Ahora de repente se celebra y encuentran compañeros que echan de menos una época en la que podían ser homófobos y machistas impunemente y que saben de repente que ellos ya no lo pueden vivir de forma tan impune y les han vendido que era su derecho vivir esa época que no van a ver. Esperemos que no vayan a ver. ¿Ese es el estereotipo, el mensaje más común que habéis encontrado? ¿El de asociarnos con la pederastia? ¿O qué más? ¿Cuáles son los mensajes en general, estereotipos, prejuicios que encontráis hacia nuestro colectivo? O sea, generalmente, en plan, que somos un colectivo que pretende conseguir todo el dinero público, estamos ahí intentando vivir de la subvención. Esa es, al menos a mí, la que más me llega. Somos un lobby, ¿no? Sí, el lobby. Un chiringuito. Queremos lavarle las mentes a los niños para no lo sé, ¿el qué? O sea, es increíble. Pues es una buena pregunta, la O verdad. sea, No sé cuál es el fin espurio que pretenden. Bueno, si iba a comentar, ahora os quería dar unos datos sobre la situación en el mundo. Entonces, el primero de ellos es, hay 70 estados en el mundo todavía, esto tiene que ver un poco con lo que acabáis de decir, claro, para que se entienda un poco por qué hacemos este activismo, ¿no? Hay 70 estados en el mundo que criminalizan la homosexualidad, bueno, hablan de sodomía, o sea, están todavía en la Edad Media, la penalizan con castigos, con cárcel, tal, y 11 de ellos pueden llegar a imponer la pena de muerte. ¿Creéis que esa información está llegando a la sociedad? Es decir, llegan estos mensajes, ¿no? De, oye, somos pederastas, somos un lobby, somos un chiringuito. Llega de la misma manera el mensaje de, oye, hay 70 estados donde si voy a lo mejor me matan. Yo, mis amigos del colegio pueden ir, pero yo no puedo ir. ¿Llega de la misma manera? a la población general te aseguro que no. O sea, a mi chica y a mí nos encanta viajar y de hecho nos acabamos de organizar el viaje de boda y una de las cosas que estábamos mirando, cada sitio que íbamos mirando, en plan, es que este sitio no vamos a estar cómodas si vamos. Este sitio directamente, a lo mejor a nosotras que somos turistas, no nos dicen nada, pero a las personas LGTB de ese país es que no pueden hacer nada. O sea, que les dejan como existir en algunos sitios, pero no vayan a hacer nada, ¿no? Y no, la verdad que incluso nosotras nos sorprendimos descubriendo algunos países que dijimos, madre mía, o sea, no sabíamos la extensión de la homofobia que existe en el mundo, que a veces estamos todos un poco en nuestra burbuja europeizada, ¿no? Que pensamos que las cosas están más avanzadas de lo que realmente están. Y se nos olvida el resto de personas que son como nosotros, que tienen los mismos problemas que nosotros, pero en unas situaciones muchísimo más difíciles. Absolutamente. O sea, y además al final, por desgracia, siempre que la poca información que llega de países en los que están muchísimo peores que nosotros en ese sentido, se utiliza para ser racistas. O sea, al final siempre se le intenta dar la vuelta a esta información para que sea como sea, se busque un enemigo ajeno. Nunca es la culpa de la sociedad, nunca es la culpa de la cultura patriarcal, nunca es la culpa de las religiones en general, de prácticamente todas. Siempre se le intenta dar la vuelta para vendérnoslo como, pues hay otro enemigo más al que hay que vencer, un enemigo invisible, que no sé cuánto. Entonces llega un punto en el que incluso resulta absurdo, pero no, a la gente no le llega esta información. Además, por desgracia, la gente se ha insensibilizado a este tipo de temas también. La gente ya escucha, hay 70 países en los que se castiga la homosexualidad y dice, qué barbaridad. Y al final eso pasa con tantísimos otros temas. ¿No te pasa a ti que te hacen es un comentario que me hacen en plan, si tan mal estás en España, prueba con un país árabe, a ver qué te hacen? Y es como... the point, o sea... Claro, es como dile eso a un chaval que está en la calle sangrando porque le acaban de pegar una paliza por maricón, de decirle, ¿te ha dolido la paliza? Pues en Arabia Saudí igual te habrían dado otra más después de esta. Y él es como, pretendes que... Claro, voy a darle las gracias a mis agresores porque, bueno, es que podría ser peor. Es que a mí esta cosa absurda de decir, bueno, es que podría ser peor, podría ser peor, podría ser peor. Vamos a ver, si la situación es mala, hay que cambiarla. No hay un solo país en el mundo en el que el colectivo LGTB viva como en un paraíso. No existe ese mundo LGTB. Otro dato que os doy es, hay países que no criminalizan la homosexualidad, pero bueno, no son LGTBI-fóbicos en el sentido de que lo tengan en el Código Penal, pero sí que luego en la práctica en sus sociedades pues hay violencia, como en Brasil o en El Salvador,
o en Rusia, donde directamente pues no puede haber hay limitaciones a la libertad de expresión y no puede haber una marcha como la del orgullo. Claro, o sea que todavía va más allá de esos 70 países. Sí, sí. ¿Eso qué os hace sentir? Que os necesitamos. Realmente. Que a veces hay cosas que a nivel individual sí que como activista te da la sensación de que lo que hacemos es insignificante para toda la cantidad de problemas que hay, ¿no? Lo único que podemos hacer nosotros es visibilizarlo y respaldar y apoyar a organizaciones que sí que tienen más mano y tienen más ganas, o sea, tienen más recursos para poder hacer algo al respecto. ¿Qué podemos hacer? Intentar desde el primer momento condenar todo lo que lleva a ese momento, ¿no? En plan, todo el sistema, exacto, porque son... Es una sensación de impotencia brutal, porque tú desde aquí puedes ir a manifestarte a las embajadas, puedes hacer presiones políticas para que no se cierren comercios y acuerdos con países que tengan este tipo de legislaciones o que tengan este tipo de problemáticas y no le ponen solución. Puedes intentar pedir apoyo a los representantes políticos que están en un estrato europeo, por ejemplo, o en cualquier tipo de estrato más internacional, pero al final, si no contamos con una ayuda un poquito más avanzada, es que ¿qué podemos hacer? Bueno, al final yo creo que la unión hace la fuerza. Lo que hay que hacer es participar en asociaciones a este nivel. Y bueno, desde luego vuestra labor en las redes sociales con todos vuestros seguidores, como hemos dicho, eso hace muchísimo. Pero bueno, sobre todo es la unión hace la fuerza para poder hacer de lobby en el sentido de presionar a los estados, que eso es lo que hace Amnistía, para que cambien las leyes, tal, porque son ellos los que tienen que garantizar la protección. Sí, totalmente. Y bueno, sí que se consiguen cambios, ¿eh? O sea, quiero decir que luego hay momentos para la esperanza. Lo que ahora os iba a decir no era de tanta esperanza, porque os iba a comentar justo que ILGA, que es la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, tiene un ranking de 49 países donde mide el estado de los derechos de las personas LGTBI, y España, que estaba en el número 2, lo ha bajado al 11. Lo ha bajado al 11 porque entiende que la legislación que hay de las personas trans vulnera los derechos humanos y porque no están criminalizadas las terapias de conversión, las mal llamadas terapias de conversión, porque realmente no son terapias. Las torturas de conversión. Las torturas, sí. efectivamente. Entonces, ¿qué os parece ese retroceso, no? Como vamos diciendo, es poquito a poco hasta llegar a ese punto. Fijaos, o sea, hemos retrocedido, o sea, ¿lo veíais venir? ¿Os sorprende? O sea, hace 10 años no me lo hubiese venir. Ahora que lo estamos viviendo, da la sensación de que hay que poner toda la fuerza para que no se retroceda incluso más, porque se está viendo que hay partidos políticos, bueno, la ultraderecha quiere que se siga retrocediendo. Cada vez que entran a comunidades autónomas, de las primeras cosas que están haciendo es intentar desmantelar todo lo que hubiese de apoyo LGTBI, ¿no? Entonces, pues... ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar? Es decir, que eso no es sencilla la pregunta, ¿eh? Porque la prueba es que va creciendo esta homofobia, esta LGTBI-fobia, pero ¿dónde está la tecla? O sea, ¿Cuál se os ocurre que puede ser la tecla? O sea, por desgracia, lo único que podemos hacer es lo que hemos dicho antes, unir la unión hace la fuerza y exigir y demandar que se nos represente de una debida forma, no relajarnos ante lo que está pasando, hacer fuerza de grupo, pero completamente. Poner o sea, límites. Desde luego. exactamente. Por desgracia, incluso dentro del asociacionismo LGTB hay gente demasiado relajada, hay gente que ha dicho, bueno, como no estamos tan mal, eso de que no estamos tan mal siempre está en riesgo. Acabamos de bajar 9 puestos en el ranking de respeto a los derechos de las personas LGTB, que nos dice que no podemos seguir bajando. En otros países estaban muchísimo mejor en temática LGTB hace 10 años de lo que están ahora, hace 5 años de lo que están ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer es no dar por sentados nuestros derechos, pedir que se intente luchar contra todos los discursos de odio que están haciendo que estas cosas sigan pasando. Tenemos que querellarnos, tenemos que buscar sentencias ejemplarizantes que tengan un punto en el cual a partir de ahí ya siempre estemos condenando ciertas actitudes, ciertos comentarios, cierta forma de visibilizarnos que crea un problema en la comunidad. Entonces, esa unión para exigir que nuestros representantes políticos solo sea gente que tenga ese respeto por nuestras vidas, por intentar salir a las calles siempre que podamos, porque parece que solo nos unimos como comunidad cuando por desgracia, bueno, iba a decir, claro, cuando ocurre una desgracia y ni siquiera cuando eso. Después de la muerte de Samuel, ¿a cuánta gente hemos perdido en el colectivo LGTB aquí en España? Que le parece que eso no existe. La gente dice, bueno, lo de Samuel fue una cosa. No, desde Samuel
hemos perdido a mucha más gente del colectivo LGTB por el bullying, por suicidios por acoso, asesinatos en serie, de hecho, y todo eso no existe de repente. Entonces, es que ¿por qué no estamos saliendo a quemar las calles? Es que no lo puedo entender. De hecho, en ese sentido, fíjate, ahora que estamos en el mes del orgullo, ¿cómo veis el orgullo? En el sentido, el orgullo inicialmente, con las revueltas del Stonewall, es claramente una protesta, ¿no? Ahora mismo el orgullo está inundado de publicidad y de marcas, que hay quien lo ve como diciendo, bueno, tiene un punto positivo porque visibiliza, normaliza en sentido positivo, es decir, si Pepsi quiere usar la bandera del orgullo LGTBI, pues será que malo no es, pero también hay una parte de orgullo crítico, ¿no?, que entiende que se ha perdido ese espíritu de lucha, ese espíritu reivindicativo. ¿Creéis que quizá a lo mejor lo que falta es eso? Falta ver el orgullo como una manifestación y no como un desfile. Hay gente que dice el desfile. Claro, El desfile del orgullo. las fiestas del orgullo. Yo creo que por un lado, pues nos da es como un poco triste, ¿no? Pero el hecho de que esté el capitalismo interesado, pues sí que le da cierta normalidad a ciertas personas que están ahí en el centro de que, bueno, pues todo, pues ok, pero que por otro lado, o sea, que el capitalismo esté interesado, pues por una parte, pues sí, lo normaliza, pero en la normalización, entre comillas, o la visibilización, creo que es una etapa del activismo que quizás ya hemos empezado a superar, ¿no? Vale, las personas de la comunidad LGTB existen, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué quieren? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que pretendemos conseguir? ¿O qué igualdad de derechos buscamos con las personas? Cierto, porque la gente no lo sabe. La gente no sabe realmente. No, hasta que no ¿Y qué estás pedís? dentro. Hasta que no tienen un amigo cercano tal, la gente no sabe qué pides. Sí, sí. Si ya existes, ya no te meto en la cárcel, ya te he permitido casarte, ¿qué más estás pidiendo? Hay partidos políticos que no llevan ni una sola propuesta. Sí, entonces... lo bueno también del orgullo es que tenemos esta fecha, ¿no? Que cuando la necesitamos, ¿no? Igual que con el 8M, pues ha habido años que no se ha necesitado hasta que se ha necesitado. Y ahí hemos estado todas para utilizar esa fecha y reivindicar lo que teníamos que reivindicar. Lo bueno del orgullo es que nos da un mes, unas fechas en el que podemos hacer coloquio, en el que podemos volver a sacar a la superficie temas que incluso dentro de la comunidad tenemos pendientes a veces, que cada uno está como a su tal y llega el orgullo y decimos, venga, vamos a hablar de lo que nos toca hablar, porque sí que es verdad que a veces estamos un poco dormidos. Entonces, pues un poquito de claro, un poquito de ¿no? Hay la dualidad. O sea, por desgracia, el asimilacionismo del movimiento LGTB por parte del capitalismo en su época, en su contexto histórico, tenía un motivo, tenía una forma de ser, y es que no había otra forma de ser visibles. Lo cuentan las activistas que empezaron a hacer las primeras manifestaciones del orgullo, que tenían música, que tenían ambiente festivo, que tenían carrozas, cuando en esos años 90 de repente empezaron a descubrir que si ponían música, que si había marcas patrocinando y había bebidas y había alegría, de repente había gente que se unía a la fiesta aunque no entendiese del todo el motivo. Entonces pasaban a ser 5 a ser 200 en la calle, de repente a ser 1000. De repente la gente veía a las personas LGTB, porque antes eran 4 mataos en la calle con un altavoz pegando gritos y nadie les hacía caso y ni un solo medio se hacía eco. Entonces, en su contexto histórico, puede que sí que tenga una forma, un motivo de ser el hecho de que se patrocinase con marcas, de que se metiesen empresas. ¿Qué pasa? Que el capitalismo lo ha absorbido de una forma bestial en la cual ha dicho, oye, vale, os compro esto, pero si lo despojamos de todo significado, de todo mensaje que a mí me suponga un problema o un cambio radical de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos a un montón de gente viéndolo como una fiesta. Es como Ciudadanos hace unos años cuando dijo que quería considerar las fiestas del orgullo gay como un evento turístico. Es que no es un evento turístico. Evidentemente que no es un evento turístico. Es que necesitamos lemas, necesitamos un motivo anual, que por ejemplo el orgullo crítico sí que tiene, que este año está centrado en las personas LGTBI migrantes. Es que, exactamente. Sí, papéis no hay Eso orgullo, es. el lema. Claro, exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Tomar de verdad una causa, algo necesario, algo que de verdad vaya a salvar vidas si la gente lo ve y visibilizarlo a muerte. ¿Qué pasa? Que si de repente te dice una marca de refrescos o de lo que sea, oye, no, pero es que no me voy a meter yo aquí en política y te lo voy a patrocinar no sé cuánto, pues, pues claro, pues quítate la bandera. O sea, no te pongas la bandera, pero luego digo, a ver, es que los colorcines, pero lo que defendéis y lo que queréis en realidad, no. Sí, además se nota un montón al ser un sistema capitalista.
los claros clientes no es la comunidad LGTB muchas veces, es simplemente mostrarle a la gente hegemónica que, oye, que también somos guays, que también apoyamos lo alternativo. Y es como, a ver, o sea, de hecho tú vas a muchas cosas del orgullo y va claramente a hombres blancos. Luego ya de lo que sea, pero tú te paseas por Chueca, si encuentras la bandera lésbica, pim pa' ti. O sea, no existe. Verás la bandera de los osos, la bandera aliado heterosexual, o sea, ves de todo. La bandera lésbica no se ve. O sea, entonces, ¿qué me estás contando? O sea, hay un poco de... Justamente, ¿creéis que ¿cómo decir?, fin de las marcas o de la publicidad por que el orgullo al final ha perdido ese mensaje político, tiene que ver también con esa fobia que hay? Porque hemos recibido en Amnistía mensajes que dicen, ahora lo que queréis, antes pues os atacaban, os discriminaban, ahora lo que queréis es imponernos nuestras leyes. ¿Puede tener con eso, con esa fobia o esa fake news, llamémoslo, que se ha expandido, ese bulo de que se quiere imponer nuestras leyes? Es decir, pero las leyes, o sea, que yo quiera tener los mismos derechos que tú, no significa bajarte a ti, significa subirme a mí. Si es que yo tenga más derechos, no te los resta. Entonces, claro que vamos a luchar por leyes que evitan la discriminación. Claro que vamos a luchar por leyes que permita que no te peguen una paliza y que digan, ah, no, que les llame maricón era una cosa aparte. Pero ¿qué me estás contando? ¿Tú no estás de acuerdo conmigo? Mírame a la cara y dime, ¿no estás de acuerdo en que eso se debería criminalizar? No, bueno, es que claro que se debería criminalizar. No estamos pidiendo aquí una cosa loca. O sea, estamos buscando derechos básicos en los que alguien no tenga que sufrir por ser... por no sentirse identificado con el género que le han asignado al nacer, que no tenga que sufrir por querer o sentirse atraído por una persona o por otra, o por su estilo. Es que no entiendo que alguien sienta que eso sea una amenaza, que alguien pueda vivir su vida libremente simplemente porque no sea como tú. No entiendo. Aquí es cuando se ve hasta qué punto la gente realmente se siente amenazada por nuestra existencia por un hecho muy simple, y es que la existencia de las personas LGTB, de las personas queer y fuera de la normatividad, realmente somos una amenaza a la forma de vida tradicional. Al final, es todo lo que suponemos. Si de repente las personas gays, lesbianas, bisexuales, etcétera, estamos consideradas normales, lo heterosexual deja de ser lo normal, y a la gente le encanta ser lo normal, ser lo estándar. Ser claro, lo hegemónico, lo canónico. Yo soy una persona, y luego hay gente que es tal, pero cuando alguien piensa en persona, piensa en mí. A la gente le encanta eso, entonces de repente es como, no nos podéis imponer vuestra forma de vida, ni podéis tal, es como, lleváis toda la vida imponiéndonos la nuestra y la vuestra literalmente. O sea, la heterosexualidad es un régimen, la heterosexualidad es una ideología realmente, que nos han intentado imponer durante toda la existencia. Entonces, el mero hecho de intentar romper con eso, ya hay muchísima gente a la que le da miedo. O sea, claro que amenazamos muchas formas de vida tradicionales. La existencia de las personas trans de género no binario, por ejemplo, amenaza el mero hecho de cómo calificamos las orientaciones sexuales en la actualidad. En algún momento tendremos que replantearnos toda la terminología que hemos ideado, toda la política identitaria, y eso es una cosa buenísima porque va a suponer un cambio fantástico y puede que incluso lleve a menos discriminación. Pero hay gente a la que le encanta ser cis heterosexual, la persona tradicional y tal, entonces no quieres de repente tener que plantearse que quizá no es lo normal, sino que hay muchísimas formas de ser. De hecho, ahora mismo nosotros estamos haciendo unos materiales en el equipo y nos está haciendo un glosario, nos costaba. O sea, teníamos que decir, bueno, principales orientaciones sexuales tal, porque ya cuesta mucho ver cómo se clasifica, también por esa tendencia a quererlo clasificar todo, y en el fondo lo que hay que dar campo es, hay que dejarle libre, ¿no? Claro. Una compañera del equipo también lo explica diciendo que es que lo que ocurre es que tú te subes en el autobús y a medida que te vas subiendo en el autobús ya no quieres que el siguiente se suba. Entonces en el autobús a lo mejor al principio están los hombres blancos, luego se suben las mujeres blancas heterosexuales, luego, ¿cómo que ahora va a subir una persona negra? Bueno, venga, ¿cómo que ahora va a venir un gay? Bueno, ahora ya una lesbiana. Cada vez ya a la gente le va costando más ir permitiendo, ¿no? Entonces ya ahora te vienen las personas trans y es como, mira. Y eso yo lo he escuchado mucho en el colectivo, de decir, bueno, mira, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, no, que es que yo soy cisexual.
y se ríen, ¿no? Ah, yo es que ahora soy cisexual y tú eres... Y dices, oye, perdona, pues seguro que nuestros abuelos se partían de risa cuando decían, joe, soy heterosexual. Seguro. Los maricones estos dicen que yo soy Seguro. hetero y es que les... Y es lo mismo, Seguro. ya, pero eso ocurre Sí. incluso dentro del colectivo. Que es No, como... sí, sí, decir, sí, sí. pero como puede haber ese O egoísmo. sea, somos todos hijos del patriarcado. Incluso ser LGTB no te exime. No. O sea, el ejemplo del autobús al final es, no quiero perder mi parcelita de aire, de espacio, Sí, de de poder. yo sentirme, de yo poder abrir las piernas como buen machuno y estar librísimo de hacerle manspreading a toda esta gente de mierda. Entonces, eso evidentemente, y por desgracia es lo que tú dices, pasa con gente que ya está dentro del colectivo, con personas que creíamos aliadas que eran algunas feministas históricas que de repente dicen, bueno, no, pero es que mi parcelita no puede estar atacada ahora por estas personas que dicen que son mujeres trans. No, no, la mujer soy yo. El micrófono. La mujer soy yo y todo esto que es de mujer me pertenece y no pueden venir otros tipos de mujeres. Entonces, las mujeres trans, las mujeres negras, las mujeres que no forman parte de ese canon de mujer blanca cisnormativa, de repente es como, no, 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 mi parcelita para mí. O sea, ahí se alinean completamente con el machuno más clásico, típico de toda la vida, que ahora de repente no quiere inclusión, quiere su parcelita. Al final son los que más poder y dinero han tenido toda la vida. Eso lo van a tener que compartir si de repente todos somos lo normal a ojos de la sociedad. En ese sentido, supongo que estaréis informadas de la ley trans que todavía está en tramitación. ¿Qué opinión os merece? Porque es justamente ahora, como os he dicho, ¿no? En esa bajada que hemos tenido del ranking, tiene mucho que ver, porque la ley trans va a quitar esos requisitos patologizantes. ¿Qué os parece la ley? ¿Que la conocéis en profundidad? O por lo menos tenéis una opinión. Yo creo que con la ley trans no es una ley perfecta, pero creo que en el momento en el que estamos, que haya ciertas legislaciones que estén pasando, me parece una victoria porque no sé cómo lo están consiguiendo en el sentido de que jolín, es algo en avance, lo dicho, yo no creo que sea una ley perfecta, creo que hay cosas, como por ejemplo estabas hablando de las terapias de conversión que se podrían penalizar como es debido, no, bueno, están prohibidas, bueno, sí, ya están prohibidas en la Comunidad de Madrid y aún así han pasado, o sea, quiero decir... y hay ciertas cosas pues, que incluso tendrían que ser mejor, pero tampoco, dada la situación en la que estamos, creo que no es lo correcto, pero sí que es verdad que necesitamos que vayan pasando cosas y sobre eso que se puedan construir en las siguientes legislaciones más cosas, porque así al final es como funciona la política, no se puede hacer, bueno, pues ahora del día a la mañana pues vamos a hacer que esté todo perfecto. Pero por eso yo por una parte pues muy contenta y por otra parte pues esperando que también en ese proceso se tenga en cuenta de que no es perfecto. O sea, es que por desgracia el debate con la ley trans debería ser qué podemos hacer para mejorar todo lo que falta por mejorar de esta ley y no si se aprueba o no, exactamente, porque es una ley que de hecho llega tarde y llega insuficiente. Sí. Llega de repente dejando fuera a las personas migrantes, dejando fuera a las personas de género no binario, a menores de edad. Es una ley que llega muy insuficiente, sin castigar del todo muchísimas cosas que siguen mermando la capacidad de la gente de poder vivir una vida libre y plena como persona trans con su identidad. Es una ley que de hecho es un debate absurdo cuando tenemos el ejemplo en muchísimos países. España ha bajado tantísimos puestos en el ranking de derechos LGTBI precisamente por uno de esos motivos, que sigue patologizando e hipervigilando a las personas trans de una forma inhumana, negándoles su identidad en muchísimos momentos, cuando tenemos otros tantos países muy cercanos que tienen una ley muy similar y nunca ha ocasionado ningún tipo de problema a nadie. Simplemente a las personas trans les ha facilitado muchísimo la vida. Aprobar esa ley con todo lo que conlleva y aprobarla mucho mejor de lo que está ahora y retocándola en el futuro para que sea más inclusiva y para que de verdad se preocupe por la realidad de esas personas, no es algo que tengamos que estar debatiendo de si se aprueba o no. Es que es una deuda histórica que tenemos con las personas trans, incluso dentro del propio colectivo, que desde las primeras manifestaciones del orgullo se las echó porque se decía que es que daban mala imagen al colectivo, que se iban a reír de la manifestación, porque iban esa gente. Es una deuda histórica que tenemos con toda esa gente y deberíamos estar peleando, pero a muerte, porque estuviera ya aprobada y estuviéramos ya pensando cómo vamos a mejorarla y cómo vamos a incluir todas esas cosas, porque en las leyes autonómicas, por ejemplo,
las leyes trans autonómicas, hay muchísimas partes que no se están respetando. Bueno, y no se desarrollan y no se aplican. Claro, no se desarrollan, no se aplican, no se forma a las personas que trabajan de cara al público para que puedan respetar a las personas trans, al personal sanitario, al personal de las fuerzas de seguridad del Estado, que no solo tienen un desconocimiento total con respecto a las realidades trans, sino que se ríen de ellas. Y cuando es, por ejemplo, el personal de la sanidad, es que atenta contra su salud. Entonces, ese atentado contra su salud, incluso con leyes autonómicas, se sigue dando. Ya no solo que se apruebe, es que tenemos que empezar a tomarnos en serio que a estas personas se les vulneran sus derechos más fundamentales y se les pone en peligro cada día. Total, sí, este de hecho como lo ve Amnistía, que entiende que se vulnera su intimidad, se vulnera su derecho a la salud, es decir, el no tener tus documentos de identidad acorde a tu identidad de género es una constante violación. Tuvimos de hecho un evento donde una chica trans nos contaba cómo hasta que no tuvo sus documentos conforme a su identidad, claro, cada vez que en el centro sanitario salía el médico le llamaba, no sé si se llamaba Francisco, tal cual, o sea, es una absoluta vulneración para su intimidad, para ella era un trauma, era estar, y eso, pues eso es realmente lo que hay que proteger. Os quería hablar de un caso que creo que estáis informadas, que no sé si habéis oído hablar de Yulia Svetkova. Es una activista rusa. ¿Conocéis algo de este caso que Amnistía está siguiendo, está defendiendo? Lo he visto en vuestras redes, que, vamos, que necesitamos todas las firmas posibles, que a mí lo que más me chocó es que tiene mi edad. Y es esta chica, básicamente, le quieren meter 3 años y medio de cárcel por pornografía, cuando en realidad lo único que hizo fue hacer dibujos de mujeres desnudas, para que era una cosa en plan dibujitos para decir, oye, existen todo tipo de cuerpos femeninos, demás. Y para eso quieres meterla en la cárcel 3 años, cuando en realidad lo que pasaba es que le tenían el ojo y ya le habían intentado hacer como multado por por gestionar grupos LGTBI online, o sea que o sea, la cogieron por ahí pues por cogerla por alguna parte. En realidad un grupo era por los derechos LGTB y otro era por apoyo a las familias LGTB. Y por eso, y por 2 dibujos, le quieren dar 3 años y medio de cárcel. O sea, bueno. Es brutal porque además ha sido un proceso judicial donde han llevado hasta un perito que ha estado peritando los dibujos. Que no sé qué peritaría, pero diría, pues sí, es una vagina, pues perito como experto, yo qué sé. Experto vaginólogo. Experto vaginólogo. Pues perito que es un Michelin, porque claro, los dibujos, si lo ven las personas que nos están viendo y se meten en nuestra página web y siguen la acción de Yulia Svetkova, va a ver que al final sus dibujos son como monigotes, son muy infantiles, donde pues una mujer con michelines, una mujer con pelo, una mujer fuerte, y al final la mujer puede ser fuerte, la mujer tiene pelos, la mujer menstrua, y para eso han llevado un perito, un juicio a puerta cerrada, lleva 1 año el juicio, ahora ya se está acelerando porque el fiscal ha hecho la acusación el 14 de junio, y el 12 de julio es la última vista, ella ya hará el alegato final y luego pues ya dictará sentencia. Es decir, que es ahora cuando pues podemos participar firmando en la campaña que vamos a enviar a la Embajada de Rusia pues para intentar salvarla y que retiren todos los cargos contra ella, ¿no? Es que sería absurdísimo acabar en la cárcel por eso. O sea, pero que vamos, que es una vuelta simplemente porque no, está diciendo cosas que no quiere. Que afectan a la heteronormatividad. Sí, al final es un caso muy simbólico de lo que está pasando, porque al final un tipo de régimen que intenta luchar contra este tipo de diversidad, que intenta mantener una estructura social súper concreta en la que sabe que tiene todo el control, una de las primeras cosas que intenta censurar es el arte. ¿Por qué? Porque el arte es el único lugar en el cual tú puedes imaginar y representar sin necesidad de que eso pase en la realidad, y puedes mostrarlo al mundo. A través del arte puedes construir, como esta chica ha construido, una familia feliz que se escapa a lo cis heteronormativo y puede mostrarle al mundo que eso puede pasar. Puede mostrar distintos tipos de mujer que no son la que encaja con el canon que intenta vendernos este gobierno. Al final es lo que a través del arte se da la libertad. Entonces, igual. Y volvemos a lo de antes, es la asociación a lo perverso, o sea, no la castigan por activismo LGTB ni activismo feminista, por pornografía. Total. O sea, No, otra ni cosa siquiera que... seguridad nacional, o sea, no, es directamente eso es porno, ya está. Ya, es una forma de lanzar un mensaje, de no os atreváis siquiera a tomaros en serio lo que ha dibujado esta chica ni a repetirlo, porque mirad lo que os puede pasar. Esto es algo malo y esto os puede pasar también a vosotros si siquiera imagináis con cierto tipo de libertad. Ella desde luego lo manifiesta así, ella está en una región de oriente de Rusia y ella lo que cuenta es que todos esos jueces, esas autoridades que hay ahí,
al final lo que sienten es que cuando ya no sexualizas, no das una imagen de la mujer sexualizada como un objeto de consumo, al final estás atentando contra su poder. Y es como, es una rebelión que hay que apagar, ¿no? Bueno, pues nada, ya estamos llegando al fin. Os quería decir si queríais mandar algún mensaje a todas vuestras seguidoras y seguidores sobre si les invitaríais a hacerse activista y por qué les invitaríais a hacerse activista. Yo creo que seas o no de la comunidad LGTBI, es un momento súper crítico, es un momento en el que nos toca alzar la voz cada vez que veamos algo que consideremos, que sepamos que no está bien, que cuando estamos, que no hace falta que seas un activista en redes sociales, que estés haciendo vídeos, que cuando alguien en tu entorno familiar diga algo que sabes que está mal, dile que está mal. Defiende a las personas que no pueden defenderse en ese momento, seas o no parte de la comunidad LGTB, no te escondas, date la mano incluso si estás en un espacio seguro, por supuesto, porque eso es lo que necesitamos ahora mismo, que también se muestre que no vamos a dar ni un paso atrás, que estamos aquí para quedarnos y que no nos van a borrar, que esto es una realidad. Muy bien. O sea, yo siempre digo que nunca voy a recomendarle a alguien que haga un activismo tan directo, que le ponga en el punto de mira tan visible si es una persona que no está preparada para ello, pero que primero, antes que nada, siempre que tiene que intentar encontrar a su gente. Porque a mí, por ejemplo, es lo que me salvó la vida, encontrar a otras personas que pertenecían al colectivo LGTBI, a personas a las que les habían dicho que no encajaban, personas a las que les habían dicho que iba a tener una vida de mierda y que no eran dignas de amor y de respeto. Y con esas personas construimos unas redes de amor y de respeto mutuo que nos ha llevado a hacer lo que quisiéramos hacer con nuestras vidas y eso es maravilloso. Entonces, una vez tengas esa red donde caerte, donde estar protegida, en caso de que lo necesites, a partir de ahí explota tu visibilidad, explota tu identidad, investiga y a partir de ahí tú decides hasta qué nivel quieres mostrarla. Y si luego a partir de ahí, de estar mostrándola, si de repente te encuentras suficientemente segura, puedes dar el paso a hablar a través de las redes, a través de los medios si puedes. Si tienes cierto puesto de poder en una empresa o en cualquier tipo de negocio, puedes empezar a intentar que se lleven por norma ciertas conductas de respeto y de diversidad. Todo el mundo puede aportar un granito de arena, todo el mundo, incluso simplemente la persona que tiene un sobrino, sobrina, sobrine y puede educarle de una forma diversa, puede leerle un cuento protagonizado por una pareja de dos chicos o de dos chicas. El más mínimo granito de arena está bien, hasta el punto en el que tú te sientas preparada, pero empieza. Bien. Bueno, pues la verdad es que me han encantado los discursos de despedida, hasta el final los suscribo tal cual. Y nada, pues simplemente nos despedimos ya, deciros que Amnistía pues va a seguir luchando por los derechos de las personas LGTBI en todo el mundo, pues, e intentando luchar por su seguridad, que no sufran discriminación y que las personas puedan existir, ser como son, sin miedo, ¿no? Que es lo que más te puede aterrar y sin miedo a sufrir agresiones, a que te metan en la cárcel, a que te maten. Entonces, bueno, todos aquellos y aquellas que queráis continuar con nosotros, seguir nuestro movimiento, seguir nuestra causa, pues sois invitados a hacer activismo. Recordad que en el caso de Julia, la web es amnistía.es/Julia, para si podéis dejar la firma, porque la vista del juicio oral que acaba ya es el 12 de julio, o sea que tampoco hay mucho tiempo. Y nada más, muchas gracias a todas y seguiremos viendo. Gracias.